El pasajero sombrío. Nunca des aventón de noche. Puede parecer un consejo simple, casi inofensivo, pero quienes han pasado por algo parecido a lo que viví saben el peso que esas palabras llevan. Yo lo aprendí de la peor manera posible. Una decisión impulsiva, un pasajero sombrío, y nunca volví a ser el mismo. Desde aquella noche, las carreteras no solo me traen recuerdos, me traen miedo. Y ahora, te contaré por qué tú también deberías pensarlo 2 veces antes de abrir la puerta a un desconocido en la oscuridad. Nunca me ha gustado conducir de noche. Siempre he sentido que la oscuridad amplifica todo, los ruidos, las sombras e incluso las preocupaciones. Pero, en esa ocasión, no tenía otra opción. Un asunto familiar exigía mi presencia inmediata, y aunque estaba reacio, tuve que tomar el camino. Era tarde en la noche, y el silencio de la carretera desierta era casi opresivo. Conducía mientras los faros del coche iluminaban un túnel de oscuridad frente a mí. El cielo estaba completamente cubierto, sin estrellas ni luna que ofrecieran algún consuelo. El reloj en el tablero marcaba poco después de la medianoche, y aún tenía un largo tramo por recorrer. La radio no ayudaba. Ninguna estación funcionaba, solo un molesto ruido de estática llenaba el ambiente. Apagué el aparato, pero el silencio que le siguió resultó aún peor. El motor del coche y el ruido constante de los neumáticos contra el asfalto eran mi única compañía, pero eso solo acentuaba el aislamiento en el que me encontraba. No veía otros coches desde hacía kilómetros. Todo a mi alrededor estaba vacío. Los árboles al borde de la carretera parecían formar figuras extrañas mientras el viento agitaba sus hojas. Quizás era solo mi mente cansada jugándome una mala pasada, pero la inquietud iba creciendo. Mis manos agarraban con fuerza el volante. Intenté convencerme de que todo estaba bien, que solo era un viaje común, pero había algo en la atmósfera de esa noche que me hacía sentir incómodo. Algo que no podía explicar. Entonces, a lo lejos, algo comenzó a aparecer bajo la luz de los faros. Una figura solitaria, parada al borde del camino. Mientras me acercaba, los faros revelaron más detalles de la figura parada al borde de la carretera. Era un hombre. Estaba encorvado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Vestía ropa sencilla, una chaqueta desgastada, pantalones oscuros y una gorra vieja que cubría parte de su rostro. A su lado, una mochila estaba tirada en el suelo, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. Mi primera reacción fue dudar. No soy del tipo que se detiene por desconocidos, mucho menos en medio de la noche. Recordé de inmediato las palabras de mi padre, no confíes en nadie de noche. Pero había algo diferente en ese hombre. No parecía amenazante. De hecho, se veía cansado. A medida que me acercaba, levantó la mano con un gesto tímido, pidiendo un aventón. Su rostro estaba parcialmente iluminado por los faros, revelando una expresión de agotamiento. Había algo en sus ojos, incluso desde la distancia, que parecía casi suplicante. Es solo un hombre, pensé, tratando de racionalizar. Está en medio de la nada. Tal vez realmente necesite ayuda. Pero mi instinto luchaba contra la lógica. Mis dedos dudaron en el volante, y mis pies tocaron el pedal del freno con cautela. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué alguien estaría solo en una carretera tan aislada a esa hora? Cuando finalmente me detuve junto a él, mantuve la ventana cerrada por unos segundos, evaluándolo. No se movió de inmediato, solo se quedó allí, mirándome, como si esperara mi decisión final. Respiré hondo y bajé el vidrio, dejando que el aire frío de la noche entrara en el coche. ¿Todo está bien?, pregunté, con una voz neutral, tratando de no mostrar la mezcla de curiosidad y recelo que me dominaba. Sí. Estoy yendo al próximo pueblo, respondió con voz baja y ronca, como si hubiera pasado horas sin hablar. ¿Podrías llevarme hasta allí? Hubo una pausa incómoda en el aire. No quería decir sí, pero tampoco podía decir no. Parecía tan humano. No había ninguna amenaza explícita. Solo un hombre, solo, en una noche fría. Tal vez era el cansancio el que me hacía bajar la guardia o el deseo de terminar con ese malestar.
Sube, dije finalmente, destrabando la puerta del pasajero. Recogió la mochila con movimientos lentos y se subió al coche. En cuanto el hombre entró al coche y cerró la puerta, sentí el peso del silencio. Sujetaba la mochila con fuerza, como si fuera un tesoro o un escudo. Por un momento, esperé que dijera algo, pero parecía absorto, mirando fijamente por la ventana. Entonces, ¿a dónde vas?, pregunté, tratando de romper el hielo. Giró la cabeza lentamente hacia mí, sus ojos cansados se cruzaron con los míos por un breve instante. Un pueblo, un poco más adelante, respondió con la misma voz ronca y casi inaudible que había usado antes. La respuesta era vaga, pero decidí no insistir. Tal vez estaba simplemente cansado. O quizás era el tipo de persona que prefiere el silencio. Aún así, había algo en la manera en que evitaba cualquier detalle que dejaba una sensación incómoda en el aire. Está bien, respondí, tratando de sonar natural. Avísame cuando estemos cerca. Él solo asintió con la cabeza, sin decir más. El viaje continuó en un silencio que parecía volverse más pesado con cada kilómetro. Mi reflejo en el espejo retrovisor mostraba mi propio rostro tenso, tratando de descifrar la presencia enigmática que estaba en el asiento trasero. El hombre no parecía agresivo, pero tampoco había nada acogedor en él. Era como si simplemente estuviera ahí. Y, por alguna razón, esa neutralidad era aún más inquietante que cualquier amenaza explícita. Apreté el volante, intentando ignorar la extrañeza que crecía. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada, amplificando el desconcierto por la larga y agotadora noche. O tal vez había cometido un error al detenerme. Seguimos conduciendo en silencio, el sonido del motor era la única constante en aquella carretera desierta. El hombre a mi lado permanecía inmóvil, como una estatua. Comencé a fijarme en los detalles, tratando de encontrar algo que explicara la sensación incómoda que sentía. Era extraño. Parecía estar allí, pero al mismo tiempo, no. Fue entonces cuando noté algo curioso, a pesar de estar sentado a mi lado, no hacía ningún ruido. No había crujidos del asiento cuando se movía, ni el sonido de su respiración. Era como si su presencia fuera completamente silenciosa, algo que parecía imposible en un espacio tan pequeño como el coche. Para aliviar la incomodidad, decidí entablar conversación de nuevo. ¿Vienes de lejos?, pregunté, tratando de sonar casual. Él giró la cabeza hacia mí, de manera lenta, casi deliberada. Sus ojos tenían una expresión vaga, como si estuviera analizando mis intenciones antes de responder. Algo así, dijo, y volvió a mirar por la ventana. La respuesta breve y evasiva solo aumentó mi malestar. No era común encontrar a alguien tan reservado, especialmente en una situación como esa, donde una conversación simple podría aliviar el ambiente extraño. Miré rápidamente al espejo retrovisor, solo para verificar cómo se veía él allí. A primera vista, nada parecía fuera de lugar, pero cuanto más miraba, más algo parecía extraño. No puedo explicar exactamente qué, pero había una ligera distorsión en el reflejo. Tal vez era el cansancio jugándome una mala pasada, pensé. Conforme pasaban los minutos, la sensación de rareza solo aumentaba. Empecé a notar que el aire dentro del coche se sentía diferente. Más pesado, más frío. Incluso con las ventanas cerradas, un ligero escalofrío recorrió mi espalda, como si algo invisible estuviera tratando de manifestarse. Intenté ignorarlo, concentrándome en la carretera, pero mis instintos gritaban que algo estaba muy mal. Cada kilómetro recorrido parecía alejarme más de la realidad cómoda que conocía. Cuando finalmente miré al pasajero de nuevo, él me estaba observando, sin decir una palabra. Su mirada fija era intensa, casi penetrante, pero no mostraba ninguna emoción clara. Solo vacío. El silencio volvió a apoderarse del coche, pero esta vez, parecía casi ensordecedor. Apreté el volante con más fuerza, mi corazón acelerando mientras trataba de entender qué estaba pasando. Algo me decía que aquel encuentro era mucho más que una simple carona. Seguí conduciendo, pero la incomodidad parecía aumentar con cada kilómetro. El aire dentro del coche era diferente, más pesado,
y no podía quitarme de la cabeza la idea de que algo estaba profundamente mal. Para mi sorpresa, noté que estaba haciendo frío. A pesar de que las ventanas estaban cerradas y el sistema de calefacción apagado, una corriente de aire helado parecía circular dentro del coche, rozando mi piel como si quisiera advertirme de algo. Miré nuevamente al pasajero, intentando disimular mi nerviosismo. Seguía en silencio, mirando hacia la carretera, inmóvil como antes. La única cosa que parecía cambiar era su silencio, que se volvía más opresivo, casi palpable. Decidí revisar el espejo retrovisor, esperando que, tal vez, solo fuera mi mente cansada jugando trucos. Sin embargo, al mirar al espejo, un escalofrío aún más intenso recorrió mi espalda. El reflejo del pasajero se veía extraño. Estaba allí, pero de una forma borrosa, como si no encajara del todo en este mundo. Mientras mi propio reflejo era perfectamente nítido, el suyo oscilaba levemente, como la imagen de una televisión con mala señal. Aparté la mirada rápidamente, tratando de concentrarme en la carretera. Era mejor no pensar en ello. Tal vez solo era el cansancio, o el espejo necesitaba una limpieza. Me convencí de que era algo simple, algo lógico. Pero, en el fondo, sabía que no lo era. Un sonido débil llamó mi atención, como un susurro. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en el coche aparte de nosotros dos. ¿Oíste eso?, pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz salió temblorosa. Él no respondió. Apenas giró ligeramente la cabeza hacia mí, pero sus ojos permanecieron fijos en algún punto fuera del coche. Mis dedos empezaron a entumecerse de tanto apretar el volante. Con cada segundo, sentía el ambiente a mi alrededor más pesado, como si algo invisible estuviera acumulándose en el aire, esperando el momento para revelarse. Aún así, seguí conduciendo, porque detenerme parecía aún más aterrador. Y entonces, al mirar nuevamente al espejo, el reflejo del pasajero parpadeó. No parpadeó, desapareció por una fracción de segundo. Mi corazón dio un salto, e instintivamente parpadeé varias veces, con la esperanza de que mis ojos me estuvieran engañando. Pero el reflejo volvió, aún más borroso, aún más inquietante. Respiré hondo, intentando calmar mis pensamientos. Fuera lo que fuera aquello, sabía que estaba al borde de algo que no podía comprender. Estaba empezando a cuestionar mi cordura, intentando convencerme de que todo era coincidencia o el efecto del cansancio. Pero entonces, el silencio se rompió. ¿Siempre tomas este camino? La voz del pasajero sonó de repente, demasiado calmada, casi desconectada del ambiente tenso. Ah. No. Solo cuando es necesario, respondí, tratando de sonar natural, aunque mis manos seguían temblando en el volante. Entiendo. Es un buen camino para viajes rápidos, o para desaparecer, dijo, casi como si hablara consigo mismo. Esa última palabra, desaparecer, me dejó un nudo en la garganta. Lo miré de reojo, y ahora me estaba observando, con una leve sonrisa, como si esperara algo. ¿Usted vive por aquí?, pregunté, intentando desviar la conversación hacia algo común. Solía vivir aquí. Hace mucho tiempo. Pero, ¿y tú? ¿Cómo está tu hija? ¿Todavía le gusta salir contigo los domingos? Mis ojos se abrieron de par en par. Nunca había mencionado nada sobre mi hija, y aquel extraño no tenía forma de saberlo. ¿Cómo sabes eso? Mi voz salió más alta de lo que esperaba, casi como un grito. Él solo inclinó ligeramente la cabeza, con esa misma sonrisa enigmática. Ah, sé muchas cosas. Muchas cosas sobre ti. El aire pareció desaparecer del coche en ese momento. No podía razonar. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién era él? El silencio regresó, pero esta vez era insoportable. Sabía que necesitaba llegar al final de ese viaje lo más rápido posible, porque algo en su mirada me decía que no quería escuchar lo que más tenía que decir. Mi mente estaba girando, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. El silencio del pasajero ahora era más pesado que cualquier palabra que pudiera decir.
Miré por el retrovisor para intentar observarlo sin parecer obvio, pero lo que vi me dejó sin aliento. Él no estaba allí. El asiento trasero estaba vacío en el reflejo del espejo. Parpadeé varias veces, pensando que mis ojos me estaban jugando una broma. Giré la cabeza rápidamente, y allí estaba él, sentado exactamente donde sabía que debía estar. Un escalofrío recorrió mi espalda, y el volante resbaló un momento de mis manos sudorosas. ¿Está todo bien, conductor?, preguntó con la voz más tranquila del mundo, como si nada hubiera sucedido. Tragué en seco y traté de no mostrar mi pavor. Sí, solo un poco cansado. Él se rió suavemente, pero ese sonido parecía resonar por todo el coche, llenando el espacio como una presencia palpable. Fue entonces cuando noté otra cosa: a pesar de estar sentado allí, su cuerpo no dejaba ninguna marca en el asiento. El tejido permanecía liso, sin hundirse bajo su peso. Mi corazón se aceleró, y el aire pareció volverse más denso. Fue en ese momento que se inclinó ligeramente hacia adelante, acercando su rostro al mío. Sus ojos parecían brillar, y una sonrisa lenta y perturbadora se formó en sus labios. «Sabías que algunos viajes pueden cambiarlo todo», dijo, su voz casi un susurro, pero cada palabra clavándose profundamente en mi mente. No sabía si gritar, acelerar o simplemente parar el coche allí mismo. Pero, de alguna manera, algo me decía que aún no había visto lo peor. Mientras intentaba mantener la calma, el pasajero rompió el silencio de manera repentina y extrañamente controlada. «Aquí es donde bajo». Miré a mi alrededor, confundido. Estábamos en medio de la nada, rodeados solo por oscuridad y el débil resplandor de los faros que apenas iluminaban el camino. No había casas, señales ni ningún signo de civilización. «¿Estás seguro?» «Aquí no parece seguro», respondí, intentando esconder la incomodidad en mi voz. Él solo asintió, un movimiento lento y casi mecánico. Sin decir nada más, abrió la puerta con una tranquilidad aterradora. Antes de salir, se giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos. «Gracias por el viaje», dijo, con un tono que parecía a la vez educado y lleno de algo indescriptiblemente extraño. Observé mientras cerraba la puerta y daba algunos pasos alejándose del coche, yendo hacia la oscuridad. Por un momento, pensé que iba a desaparecer entre las sombras, pero se detuvo y se giró una última vez. Su rostro estaba envuelto en una pequeña sonrisa enigmática que me hizo erizar la piel. Entonces, simplemente desapareció. Era como si la oscuridad lo hubiera tragado. No escuché el sonido de pasos, ni el movimiento de hojas. Simplemente ya no estaba allí. Atónito, me giré para mirar por el retrovisor, pero, para mi sorpresa, no había ningún signo de que él hubiera estado alguna vez en el coche. El asiento estaba impecablemente liso, como si nadie se hubiera sentado allí. Mis manos temblaban sobre el volante, y mi mente intentaba desesperadamente procesar lo que acababa de suceder. Algo dentro de mí me decía que esta historia estaba lejos de terminar. Aún perplejo, aceleré hacia mi destino. El camino parecía aún más largo ahora, como si el tiempo estuviera conspirando en mi contra. Cuando finalmente vi las luces del pequeño pueblo, sentí un breve alivio, pero la incomodidad persistía. Llegué a la casa de mi pariente, cansado y visiblemente afectado. Tan pronto como entré, fui recibido por una mirada preocupada. «¿Estás bien?» «Parece que viste un fantasma», dijo él, con un tono de preocupación mezclado con un intento de alivio cómico. Dudé, pero terminé contándole todo, desde el extraño parado al borde de la carretera hasta el momento en que desapareció. Mis manos aún temblaban mientras relataba los detalles. Cuando terminé, mi pariente permaneció en silencio por unos segundos, lo que solo aumentó mi inquietud. «No eres el primero en hablar de algo así», dijo finalmente, con voz baja y seria. Mi corazón se heló. «¿Qué quieres decir?», pregunté, intentando sonar tranquilo. Entonces comenzó a contar historias que había oído de otras personas de la región. Decían que, años atrás, un hombre había muerto en esa carretera después de ser atropellado mientras pedía un aventón. Desde entonces, los conductores aseguraban haber dado un aventón a alguien que desaparecía misteriosamente,
siempre cerca de ese mismo tramo. Cada palabra hacía girar mi mente. ¿Podría ser verdad? ¿Lo que acababa de vivir era algo sobrenatural? ¿Crees que era él?, pregunté, casi sin aliento. No lo sé, respondió él, con una mirada seria. Pero no eres el único que tiene una historia como esta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quería creer que había alguna explicación lógica, pero, en el fondo, sabía que algo mucho más allá de mi comprensión había sucedido esa noche. Después de esa noche, nada volvió a ser lo mismo. Cada vez que ponía las manos en el volante y la oscuridad de la carretera se acercaba, sentía un nudo en el estómago. El sonido del viento contra las ventanas del coche me hacía recordar el silencio de ese pasajero, y los reflejos en los espejos parecían estar siempre listos para mostrarme algo que no quería ver. Conté la historia a pocos. Algunos se rieron, pensando que era un exceso de una mente cansada. Otros, sin embargo, reaccionaron con miradas desconfiadas, como si recordaran algo que preferirían olvidar. Lo que haya sucedido esa noche, nunca obtuve respuestas. Tal vez nunca las obtenga. Lo que sé es que esas horas quedaron grabadas en mi memoria como un recordatorio sombrío. A veces, detenerse para ayudar a alguien puede ser un gran error en tu vida. Aún no sé qué era él, pero sé una cosa, nunca más voy a dar un aventón de noche. ¿Te gustó la historia? ¿Has vivido o escuchado algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dar like al vídeo y suscribirte al canal para ver más historias de terror. Gracias.